Chávez después de hacer lo mismo en Venezuela, ¿no es cierto? Primero en Cuba. Es- Le entregaron a Fidel. De Claro. ahí fueron a entregarle a Chávez. Así es. Y luego fueron al Brasil. Y al último vinieron acá. Pero a venderle Claro. ¿qué podría llamarse eso? La franquicia, pues, La ¿no? franquicia. La franquicia del deterioro, de la tragedia. Vea usted las consecuencias de todas esas naciones con este remedio de receta salvadora. Claro. Que los pueblos tontos e ignorantes aprobaron en elecciones, eligiendo a estos personajes truchos para el ejercicio de gobiernos que fracasaron rotundamente especialmente en el andamiaje económico y político y social, desde luego. Nos han hecho pedazos. Nos han hecho pedazos. Entonces, después del transitorio de Julio César Trujillo, ¿qué? ¿Qué le preocupa a usted, doctor? Que todo siga igual, pues. Porque las disposiciones de la Constitución seguirán vigentes, pues. Entonces se volverán a elegir bajo el mismo sistema a todas las autoridades del Estado, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, si mantenemos el Consejo de Participación Ciudadana que existía y que existe en la disposición constitucional, cuando pase el doctor Trujillo, cuando pase este cambio transitorio de las autoridades, volverán a elegir con el mismo sistema, pues. Entonces, hay que volver a la división de los poderes, la que estableció Montesquieu y que una de las señoritas diputadas del correísmo dijo que Montesquieu ya ha sido superado con una autoridad, como refutarle a Einstein, digamos, ¿no es cierto? Claro. Claro, sí. Entonces ha sido superado cuando está vigente en la primera potencia del mundo, pues, porque la división de poderes no se aplicó en el estricto sentido de Montesquieu en Francia o en Europa, porque ellos crearon el sistema parlamentario. Pero el sistema presidencial de los Estados Unidos es el que hizo la división de los poderes en legislativo, judicial y presidencial, ¿sí? Eso es lo que existe. Y de ahí copiamos todas las repúblicas que nacieron 20, 30 años después que la República de los Estados Unidos. Hasta hace poco eran hasta el mismo texto, cuando uno refería, por ejemplo, al juicio político, a cosas por el estilo, era copiado de ahí, copiado textualmente, ¿sí? Entonces, y usted lo que quiere es volver a lo clásico, pero lo clásico tampoco abonó en digamos, atinados procesos y procedimientos. Eso es por culpa de la gente, pues, ¿no es cierto? No es porque el sistema sea malo. Entonces acá a ver, pero explíquenos mejor. O sea, los que ejecutaron el sistema clásico fallaron también, pero por problemáticas personales o grupales de cada instancia de gobierno. Ya son de los países, y aquí hemos roto como 20 constituciones, ¿no es cierto? Así que eso es pero lo clásico en lo fecundo, ¿qué destaca? Lo clásico en lo fecundo es que nazca todo de la ley, pues. Entonces tiene que salir del poder legislativo. No del hígado del gobernante de turno. Entonces esa ley tiene que aplicar el presidente, el ejecutivo, en los casos de gobernanza, llamémosle así. Y en los casos de ruptura, de falta de ruptura de la ley, el poder judicial para enmendar, sancionar y dar a cada cual lo suyo, la razón a quien la tenga, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir la división de poderes. Pero para saltarse todo eso, no sé si a la torera, como dicen los españoles, esas cuestiones, para saltarse todo eso, hicieron una nueva distribución de los poderes para que a través de un consejo de participación ciudadana, poder designar el presidente de la República con ese camuflaje, pueda designar al poder electoral, a las autoridades de control, con procuradores, contralores y todo eso. Todo lo hacía él. Entonces,
Esto es lo que, todo esto es lo que ocurrió. Entonces, no obstante usted, doctor, usted califica de loable lo escenificado, puesto a consideración del país y practicado en la sociedad ecuatoriana en esta actuación del Consejo de Transición, el Consejo Constitucional Transitorio, como se llame. Claro. Porque es que lo hizo. Usted lo califica como sobresaliente. Pero por supuesto, y le pregúntele a la... El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Trujillo Vázquez ha sido de una tarea loable, dice usted. Pero absolutamente, y así lo reconoce la ciudadanía. ¿Cómo prueba usted que ha sido loable? Porque ha votado a todos los incondicionales de Correa, pues, ¿no es cierto? Ha votado al propio Consejo de Participación anterior, ha votado a estos jueces de la Corte Constitucional, ha votado a los correístas del Tribunal Electoral, pues, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está muy bien. Pero no ha votado a los fiscales, y ellos son... Todos los fiscales, que me escuchen bien, todos los señores y señoras fiscales, todos los fiscales, doctor, son responsables de lo que está ocurriendo en nuestro país. Son los fiscales los que tienen que marchar a sus casas íntegramente, porque las excepciones son tan pequeñas y los vicios han sido cuajados ya en la realidad procesal, la falta y ausencia de preservar en la investigación, que ha sido causa de impunidad a millares surgir, pues. Entonces, esa debe ser la preocupación suya que debo yo agregarle a las innumerables anotaciones que usted hace. Ya sé muy bien, pues entonces el señor Correa le pudo designar procurador, es decir, fiscal del Estado, que usted está refiriéndose de eso, a su abogado personal que le acababa de sacar una exacción al Banco Pichincha, pues, ¿no es cierto?, por terror de los jueces, ¿no es cierto? Ese fiscal que cuando le perdonaron al cabo de años a la profesora Zamora, sí, fue a interponer un recurso de protección extraordinaria de alguna situación, para ver si le metían preso de todas maneras. Entonces, era un monigote de Correa, pues eso era el fiscal Chiriboga, ¿no es cierto? Un monigote de Correa. Y su cómplice en tantas cosas. Bueno, y hubieron más monigotes también, pues. Claro, pues todos eran, todo el que llegaba debía ser como condición sine qua non previa. ¿Y quién va a sancionar a estos monigotes? Alguna vez en esta historia le faltó también puntualizar usted. ¿Quién va a sancionar a estos monigotes? Vea. Porque se ríen, pues. Deben estar riéndose este momento. No creo que se estén riendo mucho. Pero, por ejemplo... ¿Por qué, doctor? Perdone que le pregunté. Claro, pues, por ejemplo... ¿El Chiriboga puede reírse o no? Si es que le perdonan la casa, pero vea usted que uno de los dos principales fiscales del pueblo, llamemos, sin nombramiento, que fueron Villavicencio y Jiménez, ¿sí? Jiménez le ha presentado una denuncia por el robo de esa casa a la familia alemana, pues, ¿no es cierto? Él ha planteado una acción específica, así que esa ya sería... ¿Que fue un robo a la familia alemana? Así parece según todas las evidencias, pues, ¿no es cierto? En todo caso le fueron y le sorprendieron a una pobre señora que estaba aquí sola, que no sabía lo que firmaba, y compraron por $3,000 o por alguna cosa que voy a saber yo el detalle de esas cuestiones. Una casa evaluada en 20 veces más. Pues, a través de una empresa... y haciendo una sociedad de $3,000 en Panamá para ser la dueña de esa cuestión, y a ese es el que le designa fiscal con ese antecedente, porque es anterior al gobierno, esa propiedad. Y a ese le designa porque a Correa le importaba un diablo si tenían la razón, si eran justos, si eran honorables. Lo que importaba era que sean incondicionales nomás, pues, claro. Entonces, vea, lo que yo estoy planteando es que si no hay una reforma de la estructura constitucional, vuelven estos mismos. Van a volver tipos de la misma calaña, porque van a ser los obsecuentes de quien maneje el poder. Pues. Entonces, digo yo, si le encargaran al
tribunal, por dicho, al Consejo de Participación, que tiene tanto prestigio y tanta aceptación en el país, el preparar unas reformas constitucionales para que sean escogidas y aprobadas en referéndum por el pueblo del Ecuador. Entonces, esa sí puede ser una transformación, así como el presidente propuso, sin que esté contemplada en la Constitución. El Consejo Transitorio puede proponer las reformas para evitar que en el futuro sigan las mismas estas instituciones viciadas, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que hace falta. Si no, pues le aseguro que después de terminado el Consejo Transitorio, volverán las oscuras golondrinas a tomar posesión, pues, ¿no?, de los intereses del país. Me salió parecido a Becker. El Consejo de Participación Transitorio debe aprobar 12 reglamentos para concluir con los nombramientos pendientes. ¿Qué cuidado debe observar para efectos de organizar la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la Judicatura, que son como prioridades, digamos, para la estabilidad de las buenas formas de administrar un Estado? Vea, ellos tienen las facultades dadas por el pueblo del Ecuador. Y como se han granjeado, han obtenido tal confianza del pueblo del Ecuador, porque veo que en las encuestas del doctor Trujillo tiene mucho más que el presidente Moreno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ellos pues tienen que escoger según el espíritu de lo que les autorizaron, para no incurrir en los mismos vicios anteriores. Ya. Así es que esperemos que en todo acierten y nos den nuevas autoridades y cosas por el estilo, pero repito, si no se corrige el mal, que son las erradas disposiciones constitucionales dadas por ese grupo de Podemos de los españoles, donde Dios no ha sabido que los españoles sean, con perdón a la España, ellos no han vivido pues el derecho constitucional escrito pues hasta sino muy ocasionalmente, ¿cierto? Pero de allí hemos sacado, y de esos que están rompiendo el orden de España, de esos nos han dado haciendo la Constitución, porque nos lo mandó el coronel Chávez, que nos mandó el mismo proyecto que bajo las disposiciones de Castro, como usted se refiere. Sí. Entonces, reformas constitucionales a fondo, eso lo debería hacer el presidente Moreno si quiere pasar a la historia. Y como hay confianza en el Consejo de Participación, a ellos les podrían encargar que preparen un proyecto de reformas. El doctor Trujillo fue constituyente del año 67, cuando era muy joven, ¿sí? Sí fue. Así es que él tiene la experiencia. ¿No cree que ha llegado el momento de ejecutar un respaldo constitucional que prime sobre los errores que con sabor a tragedia siempre han operado en los pueblos de Latinoamérica y especialmente en nuestro país? Los pueblos ignorantes de una realidad que amerita ser contemplada en otra dimensión de mayor realismo. Esta gente vuelve a votar por los mismos, retornan a su quehacer perverso y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, esencia de las calamidades que ha vivido América Latina en los últimos tiempos y especialmente en nuestro país, vuelvo y repito. Entonces, convalidar los cambios de Trujillo a través de un referéndum. Por referéndum. ¿Eso es lo que usted pide? Claro, por referéndum. Porque si no podemos volver a caer en las mismas... En las mismas... ¿Por qué podríamos caer en lo mismo? O llevárselo para ¿Dónde algún lado. Póngale afuerita. ¿Dónde se compró? Mauricito. Pero es que le venden los teléfonos y no le enseñan los nuevos cómo funcionan. Doctor Gándara, entonces, cómo reconfirmamos, cómo convalidamos, le estoy diciendo? Usted dice con un referéndum. Sí.
Si es que Trujillo es el convocante, ¿usted cree que ese referéndum está asegurado para convalidar las cosas que él ha cambiado? ¿Y qué más falta que le ofrezca al país? Porque ya mismo le dicen, terminó su turno, váyase nomás, y ya le toca de nuevo a Correa. Porque eso es lo que estoy yo incorporando como una queja a gente que no tiene conciencia, lamentablemente una conciencia de país, pues, ¿no? O que ha sido beneficiario de un sistema corrupto. Entonces, todos los corruptos que están bien ubicados, por eso le decía, los señores fiscales, los señores burócratas que no tienen ni escritorio donde sentarse, pero siguen ganando. Y son parte de este sistema correísta que predomina en el ambiente. Así les oía a tus anteriores entrevistados que acusaban de correístas a los otros cuando también han sido correístas. Sí, pues. Esto es de rifle. Yo también hay que cambiar las menos las yo me dije. Yo les oí en la radio y me venía riendo. Pero vea, entonces lo que hace falta es, lo que sería lo ideal es que el presidente Moreno comprenda que eso mismo que él creyó fundado al pedir en este referéndum que se hagan estos cambios, que sean de orden permanente, pues, ¿no es cierto? O sea, cambiando lo que dice la Constitución. Porque de lo contrario, doctor, robustezca este peligro inminente que existe. Entonces el próximo presidente o de que ya se vaya a Trujillo, pues va a incurrir en la tentación de nombrar a sus allegados, a sus queridos, a sus partidarios, a sus cosas, en ese consejo de participación que volverá a nombrar a las gentes también allegadas al gobierno de turno. ¿Resucitará Correa en el andarivel político de nuestro país Vea, con la limpidez y la categoría de persuasión, no, más que de persuasión, de sintonización de lo que es nuestro país, que a usted le acompaña, doctor? ¿Usted cree que existe ese riesgo, no? Ese riesgo existe siempre, pues, ¿no es cierto? Vea usted lo que está pasando en el Brasil, que debo decir que Lula actuó bastante mejor que Correa, ¿no es cierto? Claro. Pero preso o no preso, sigue teniendo la mayor aceptación en los pueblos, porque es un edificio nomás el de Lula, pues este otro no sabe dónde nomás tiene la plata. Ni sabemos qué otro tendrá Lula. Así es. Pero este era solo por los departamentos. Pero entonces, hagamos reformas sustanciales que permitan que no caigamos de nuevo en este abuso del poder, en este establecimiento de una dictadura, porque lo que establecieron es la dictadura de Correa, lo cual es inobjetable. Fue un dictador. Y además lo que no le faltaba en las leyes era porque le temblaban, y lo que podía hacer, le temblaban todos sus partidarios, todos sus funcionarios, los allegados, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta don Gonzalo. una próxima oportunidad. Muchas Muy buenos gracias. días a todos. Gracias, don Gonzalo. El llamado está hecho. El llamado está hecho. La música nos vuelve a unir.